En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola a todos, soy el Padre João Vitor Santos de Brasil y voy a dar esta meditación de la aparición de nuestro Señor a los discípulos de Emaús. Antes de más nada, acordémonos de que son 5 los preámbulos que tenemos que hacer en toda meditación. Aquí van. Primero, ponerse en la presencia de Dios, como de costumbre solemos hacer. Ahí está el número 46 del libro de los ejercicios. Segundo, pedir que toda mi oración sea ad maiorem Dei gloriam, o sea, todo para mayor y más grande gloria de Dios. Tercero, recordar aquí la historia. Imaginar a 2 hombres que van caminando y mientras caminan, llega un tercero que comienza a preguntarles sobre la conversación que están teniendo. Aquí podemos usar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 a 35. Cuarto punto del preámbulo, composición del lugar. Hacer mentalmente este lugar donde se encontraban los discípulos, yendo de Jerusalén hacia Emaús. Imaginar, componer las vías, el camino por entero. Quinto, la petición. Aquí pediremos que gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Esta es la petición de la resurrección de nuestro Señor. Aquí vamos a pedir eso también. El cuerpo de la meditación, así vamos a dividir. Primero punto, ver las personas del camino y reflexionando en mí mismo procurar sacar algún provecho de ellas. Segundo, oír lo que hablan y asimismo sacar algún provecho de ello. Tercero, mirar lo que hacen y sacar también algún provecho. Cuarto, considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión parece y se muestra ahora tan milagrosamente en la santísima resurrección de nuestro Señor, por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Quinto punto, mirar el oficio de consolar que tiene nuestro Señor para con nosotros, comparando como unos amigos suelen consolar a otros. Él, que es nuestro tan gran amigo, viene a consolar a todos nosotros. Pues bien, que hagan eso antes de comenzar. Y ahora sí, intento de cierta manera hablar un poco del Evangelio para ayudar en la meditación. Quiero hacer un comentario a este Evangelio acerca de la luz de la fe, que cada uno de nosotros debe tener y lo que de cierta manera faltaba en el inicio de este Evangelio propiamente diciendo, en los discípulos. Uso como base otros autores conocidos para poder explicar este pasaje. Bien, este Evangelio nos pone al lado de 2 discípulos de Jesús que, tristes y abatidos en la fe, regresan lentamente a su pueblo de origen, llamado Emaús, a poco más de 10 kilómetros de Jerusalén. Eso todos nosotros sabíamos. Pero, ¿qué quería decir este camino que hacían de Jerusalén a Emaús? Y aquí pongo una cita del padre Alfonso Torres, que es un gran comentador de los ejercicios, para que nosotros también podamos de cierta manera distinguir y cada vez más clarificar la luz de nuestra inteligencia para poder entender este Evangelio. Habla así el Padre. Llega un momento en la vida espiritual y llega por la misericordia de Dios que parece que se apaga todo lo que tenemos dentro. Ya no hay ni luz de fe, ni fervor, ni alientos para nada, y se queda el alma como apagada. Todas las cosas que hemos tenido antes de comunicaciones divinas, de resoluciones generosas, se le presentan como un momento de imaginación. Pero no eran cosas reales, ilusiones que uno se forja en el camino espiritual. Y esas faltas de fe, de temor de Dios, de generosidad, le hacen parecer este camino larguísimo, como un desierto monótono,
donde cada paso que se da cansa terriblemente. Imposible seguir adelante. Y entonces, ¿qué se hace? Pues el peligro está precisamente en irse a Emaús. Ahí está el peligro, en no querer seguir en Jerusalén, sino irse a Emaús. Estos hombres se dejaron llevar por los deseos, por así decir, humanos. Y en la primera oportunidad que tuvieron, quisieron bajar de la cruz. O sea, es decir, quisieron bajar de Jerusalén e ir hacia otro lado. Sin embargo, cuando pasa eso, es una fuga de la vida espiritual, hablan los santos. Se ha perdido el camino, pues ahí en este preciso momento se puede mostrar la fidelidad a nuestro Señor por la virtud de la fe. Justamente, la virtud de la fe que vamos a trabajar en este Evangelio, en esta meditación, para cada vez más alcanzar los frutos de esta santa resurrección de nuestro Señor. Leyendo el Evangelio, vemos que está escrito que ellos conversaban y discutían por el camino. Y justamente un hecho interesante es pensar que este verbo discutir es usado para poder averiguar cosas que conciernen a la ley, a la doctrina o de Jesús. Estos tres puntos se usa el verbo discutir en el Evangelio, para averiguar cosas que conciernen a la ley, a la doctrina o a Jesús mismo. Con la matiz de que nunca es usada para una cosa que podríamos decir que es inmanente, o sea, que es conmigo mismo, que yo pienso conmigo mismo, reflito conmigo mismo, reflexionando conmigo mismo. No es así. Mejor bien, una cosa que intento compartir lo que sé y también conseguir informaciones de una otra persona. Y eso hacían estos dos discípulos mientras caminaban hacia Emaús. De allí el origen de la palabra propiamente griega, sin, que es compuesta de dos palabras. Primero, sin, que significa con, junto, y zeteo, que puede decir, nosotros podemos decir que es buscar, investigar, cuestionar, lo que da la idea de investigar juntos, investigar con, discutir, debater. Este es el sentido de esta palabra discutir, eso que hacían los discípulos por el camino. Justo aquí nuestro Señor quiere que nosotros hablemos y hablemos con Él muchas veces, como que de cierta manera pudiésemos discutir con Él. Aunque sepamos que nosotros no podemos comunicarle nada, es hecho. Nosotros, seres finitos, no podemos comunicar nada a nuestro Señor, porque Él es un ser infinito. Si nosotros pudiéramos dar alguna información a Él, sería decir que nuestro Señor necesita de algo. Y no es así. Nosotros sabemos muy bien que sí, nosotros necesitamos de la información de Él. Pero Él, como un buen Padre, quiere siempre que nosotros hablemos con Él, para que Él muéstrenos el camino que debemos seguir de hecho. Es decir, aquel que es sin errores, sin equivocaciones. Aunque tenga algunas dificultades, es verdad, puede tener algunas dificultades. Y eso solo va a pasar en la medida que cada uno de nosotros se abandone a la luz de la fe. O sea, creer en las cosas aunque no se vea. Pues esta sería la entrega de una discusión con Jesús. Es esto el sentido que nosotros queremos decir, de discutir con Jesús, de hablar con Él, pero que nosotros sí recojamos, juntemos informaciones. Nosotros no podemos dar nada a nuestro Señor, pero sí podemos escuchar y cada vez más crecer en fe, en la cual estoy preguntando, cuestionando, investigando y así, intentando cada vez más aprender un poquito de nuestro Señor. Mientras pasaba lo que decimos más arriba sobre lo que había sucedido, el Señor resucitado se les apareció con otra apariencia y comenzó a caminar con ellos. Aclaro aquí dos cosas. Primero, nuestro Señor por lo general se acerca a un alma de manera secreta, llega sutilmente. Eso sucede así porque Él busca el corazón del penitente con misericordia, intentando ayudarle. Segundo, Cristo tiene el mismo cuerpo de antes, pero ahora con un matiz distinto, diverso, de manera gloriosa.
Pongo un comentario de Teofilacto que dice: una vez asumida el cuerpo glorioso, no había dificultad en las distancias porque ya podía encontrarse donde le pareciese, pues las leyes naturales no regían ya a su cuerpo, sino las espirituales y sobrenaturales. Por esto, como dice San Marcos, ellos le veían con otra forma, en la que no podían reconocerle. En esto entra un gran matiz, pues los discípulos no se dieron cuenta que al lado de ellos caminaba Dios, Jesús, porque ellos estaban como que ciegos. Y aquí aclaro nuevamente usando el verbo griego, que es ekrantonpon, ekratonto. Quiere expresar el matiz de que no se habla en un sentido físico, pero en un sentido espiritual. No conseguían darse cuenta de que era Dios mismo resucitado, el Salvador, que les venía al encuentro, que estaba llegando, que estaba al lado, por así decir. Como yo dije, no es que estaban ciegos en cuanto a un sentido físico de la cosa, sino en cuanto a un sentido espiritual. Pero en cuanto a un sentido espiritual podemos decir que, acá, 2 puntos. Algo puede ser negativo, es decir, que por falta de virtud en vez de producir frutos acaba que no produce nada. Y aquí están los discípulos de Emaús en este momento del pasaje bíblico. O podría pasar aún peor, acaba produciendo vicios, el sentido negativo. Pero hay un sentido positivo, que es ser totalmente ciego para dejarse guiar por quien le compete guiar. Es lo que habla San Juan de la Cruz. Cito al santo que dice: el ciego que no está completamente ciego no se deja guiar bien por quien lo conduce, debido a que ve un poco. Al ver algún camino, ya le parece más seguro ir por allí, porque no ve otros caminos. Y como tiene autoridad, puede hacer errar a quien lo guía y ve más que él. Acá termina la cita. Les faltaba ser totalmente ciego, es decir, estar a la luz de la virtud de la fe, a estos discípulos. Tal vez suene un poco raro, pero no quiero ponerlos confusos. Escuchen. Lo que quiero decir es lo siguiente, que alguien para conocer y reconocer a Dios debe entregarse a la noche oscura que habla San Juan de la Cruz. O sea, ¿qué es eso, Padre? Privarse de las luces naturales y quedarse en oscuridad y ser guiado como un ciego solamente por la luz de la fe. Y es justo lo que habla San Pablo, que dice lo siguiente: ahora bien, sin la fe es imposible agradarle, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensará a aquellos que lo buscan. Entonces eso sería tener una discusión pasiva con nuestro Señor. Dejar que Él me muestre todo lo que debo aprender para cada vez más reconocer y seguir su camino. Es eso que nosotros debemos hacer y eso que debían tener hecho los discípulos de Emaús. Pues bien, regresando ahora al Evangelio nuevamente en la parte que los discípulos dicen: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en ella en estos días? Y a partir de esto yo intento explicar otro matiz de 2 verbos griegos. En la Escritura, cuando hablamos de saber, de entender, son usados los verbos ginosko y hoida, pero cada uno con su propia particularidad, empleado en distintos matices. Por ejemplo, el verbo hoida significa un conocimiento intuitivo, cognitivo, es decir, podríamos hablar de manera intelectual. Mientras, en cambio, el verbo ginosko simboliza un conocimiento personal de algo, de hecho una experiencia, una relación con alguien. Y en cuanto a este último verbo que se ponía el saber de esta cita más arriba, o sea, de lo que citamos que hablan los discípulos: eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes, sabes se refiere a ginosko.
o sea, algo experimentado, con lo que se sigue tal vez clarifique un poco mejor las ideas. Voy a intentar resumir. De esta respuesta interrogativa de los discípulos parece que ellos querían decir: eres el único que no sabe todo lo que ha pasado. Si lo saben todos los buenos, todos los amigos, su madre, y lo saben todos los malos, todos los que estuvieron ahí insultando y gritando. Todavía Jesús les pregunta: esto lo hemos hecho nosotros en nuestra vida. A veces yo sé de algo y pregunto a propósito: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la reunión? Y yo sé ya todo lo que pasó en la reunión y me dicen: ¿no te has enterado de todo lo que se dijo? Y yo todavía digo: ¿qué se dijo? Ya lo sé todo, ya me lo contaron, pero ese es un recurso pedagógico para dejar que sean ellos los que hablen. Y de hecho, los discípulos comenzaron a hablar, aunque Jesús, de hecho, nosotros sabemos que él ya sabía todo. Entonces aquí va la aclaración principal. Cuentan los discípulos todo lo que había ocurrido en los últimos 3 días, y así los discípulos terminaron revelando el motivo de su tristeza. Nosotros esperábamos que él fuera quien liberaría a Israel. Eso habló los discípulos. Uno de los discípulos se llamaba Cleofás y el otro es anónimo, como si estuviera representando a alguna de las personas de nuestro tiempo, que tienen todo para creer. Ya les fue mostrado el camino que deben seguir, mas aún no comprenden de hecho cuánto vale dejar todo para seguir a Jesús. Y así van tristes por el camino porque el Maestro ha muerto y esperaban que Cristo liberara a Israel. Es importante que comprendamos que la esperanza del pueblo del Antiguo Testamento era verdadera, pues Dios había prometido un libertador. Sin embargo, aún no había entendido la profundidad y la grandeza de esa liberación. Se esperaba una liberación política y circunstancial. Por eso usaban el verbo ginosko. Ellos querían ver, sentir la experiencia del pueblo libertado. Pero Jesús vino para salvar al mundo entero, y aquí está el gran sentido de este verbo saber. Pues Cristo vino para tener relación personal con cada uno de nosotros. O sea, que cada uno de nosotros podamos experimentar a Cristo por la gracia. Los discípulos que preguntaron si Jesús no sabía lo que pasaba, pero debería ser al revés. Jesús que debía preguntar a ellos si ellos sabían que Dios vino para relacionarse con ellos y dar a ellos la vida eterna de una vez por todas, y que esos quedasen con la alegría de la resurrección. Eso era lo que debía pasar. Aquí surge la pregunta que hasta hoy es un escándalo para el pueblo judío. ¿Cómo es posible que el Mesías haya venido si las cosas siguen como están? Así habla algunas personas. ¿Cómo es posible que el libertador haya venido si las personas siguen sufriendo problemas como la muerte, las enfermedades y las guerras y todo el mal que hay en el mundo? Muchas personas se preguntan eso. Jesús entonces, en su diálogo con los 2 discípulos, da la clave de lectura para adentrarnos en el misterio del Antiguo Testamento. ¿Cuál clave es esa? Todos nosotros cristianos deberíamos saber muy fácilmente. La cruz de Cristo. Jesús explica que el Mesías debía sufrir para entrar en su gloria, así como nosotros que para salvarnos y gozar de la felicidad del cielo, necesitamos pasar por los sufrimientos de esta vida. Cristo podría haber salvado al mundo con un acto milagroso, pero no quiso hacerlo así. En la cruz se revela como el Dios que es amor, un amor que se esconde en un dolor trágico e incomprensible. Jesús no fue hacia Emaús, él se quedó en Jerusalén, se quedó en su cruz. Eso debería tener hecho estos 2 discípulos que se encontraron con Jesús por el camino. Tener agarrado su cruz para después mirar
la gran gracia y gloria de la resurrección más fácilmente. No que no miraron. Sí, ahora vamos a ver el final del Evangelio, sí. Después la inteligencia de ellos fue aclarada. Pero se tardó un poco por eso, por falta de fe. Por falta de llevar la cruz por primero, para después sí gozar de la gloria. Así habla. En la cruz se revela como el Dios es el sumo amor para cada uno de nosotros. Se quedó en Jerusalén. Entonces Jesús los reprende, no solo por pensar que la liberación que el Mesías traería al pueblo de Dios era de índole política, sino también por imaginar que la redención era incompatible con el escándalo de la cruz. Y habla nuestro Señor a los discípulos así: que necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Les dice, sigue, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera todo esto para entrar en su gloria? En efecto, las Sagradas Escrituras profetizaban que Él debía padecer mucho y morir para entrar en la gloria de su reino. Así, comenzando por Moisés y pasando por los profetas, les explicó todas las Escrituras que hablaban de Él. Y es así, la Escritura habla de nuestro Señor. Siempre tiene en el fondo un sentido de Cristo nuestro Señor. Él es el Salvador, el Dios que vino para dar la gracia, la salvación a nosotros. Hará lo mismo momentos más tarde, cuando antes de ascender a los cielos, abra la inteligencia de los apóstoles para que comprendan las Escrituras, es decir, les otorgue el carisma de entender el verdadero significado de la Biblia y sobre todo de ver que la pasión, muerte y resurrección del Mesías ya estaban previstas en el texto sagrado. Así está escrito, habla una parte de la Escritura. Otra parte habla, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Todo eso ya estaba en la Escritura. La pasión, la muerte y la resurrección ya estaba predicho. Al escuchar esta explicación, el corazón de los discípulos de Emaús comenzó a arder, pues comprendieron el misterio de que en la aparente derrota de Cristo en la cruz había una victoria extraordinaria. Cristo no fue derrotado allí. Allí Él venció y resucitó glorioso. Y eso no entendían los discípulos. Fueron tardos, como dijo nuestro Señor de corazón. Pero sí, después poder entender. ¿Por qué? Porque se dio un gran sentido. Esta virtud de la fe creció en ellos al momento. Y pudieron entender. De lo cual se deduce que toda la Escritura, aunque no nos demos cuenta, habla en todo momento de Cristo Jesús, a quien debemos buscar en cada uno de sus pasajes. Pues Él está presente en todas partes, a veces de manera clara, otras de forma oculta y velada, pero siempre está presente, como la palabra viva y personal de Dios, de la que habla la palabra escrita, dictada por el Espíritu Santo. Así es, siempre habla de nuestro Señor, siempre tiene un sentido teístico de Dios. Dice el padre Alfonso Torres, citando a los padres espirituales, y habla así: abrir el alma, como hicieron estos dos discípulos con nuestro Señor, y luego oír, escuchar. No solamente abrir el alma, sin el alboroto de María Magdalena, aun aquellas cosas que parecen tan imposibles, que ciertamente siempre se arreglan estas cosas en un momento. Es como quien descorre una cortina negra. Se cambia todo en visión de luz. En un momento se descorre la cortina y se les ilumina el corazón. O sea, entiende. Y sigue. Así son, en general, las consolaciones divinas, y a estos pobres hombres les ocurrió lo mismo. Aunque eran débiles y se habían dejado arrastrar a Emaús, tenían voluntad. Alguna luz les quedaba dentro, aunque ínfima, mínima, tenía un sentido de fe. Sí, eso por supuesto no podemos dudar. Y el Señor veía que aquello eran flaquezas, o sea, su fe no era más grande porque tenía pequeñas flaquezas.
y nuestro Señor les hizo la gracia de manifestarles. Aquí termina la citación del Padre Alfonso Torres. De hecho, es el oficio de consolador que tiene nuestro Señor para con nosotros. Este es el último punto del cuerpo de la meditación. Mirar cómo nuestro Señor se digna consolar a nosotros. Nos dio la salvación y nos quiere consolar, siempre. Pero quiere que nosotros crezcamos en este espíritu de fe, de poder entender, creer cada vez más en Él, aunque no lo veamos. Que el Señor nos conceda también a nosotros, pequeños discípulos suyos, esta inteligencia, que podemos decir vino un poco tardía en los discípulos, siendo que ellos allí tenían la oportunidad de reconocer que era Dios mismo al lado de ellos, mientras estaba con ellos. Es hecho. Mas esta inteligencia nosotros la queremos para que lo encontremos en la profundidad del texto santo y no en la superficie de la letra en la que lamentablemente buscaban los judíos. Y que busquemos al máximo tenerla en cada momento de nuestra vida, aunque tenga cierta dificultad, o sea, tenga cierta cruz, pero que la llevemos con un gran espíritu de fe, que justamente tiene por acto el sentido de acreditar, el sentido de acreditar con nuestra inteligencia, con esta facultad tan noble que tenemos. Nosotros acreditemos que gozaremos de la alegría de participar también de la resurrección y al final estar con el Señor resucitado de una vez por todas, gozando con Él inmensamente en el paraíso. Terminar con un coloquio a nuestro Señor resucitado pidiendo la gracia de la virtud de la fe, que esta virtud cada vez más pueda crecer en nuestra alma y así cada vez más nosotros podamos reconocerlo y esperar, por amor, gozar un día con Él también de la resurrección que Él ya ha gozado. Hacer el examen de conciencia de dicha meditación. Aquí les doy la bendición. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.